Hace unos momentos se presentó el tercer paquete del gabinete de Claudia Sheinbaum. Ella personalmente presentó a 4 nuevos miembros de su gabinete. Creo que es un paquete muy importante, el más íntimo. Si escucha usted una perrita, es esa perrita que está... Se llama Chabela. Se llama Chabela. Y él no es Álvaro Delgado. Y él no es Álvaro Delgado, No, él es Fabricio. No, todavía no. Es el Fabricio. Bueno, estamos en Radicales. Va a ser un programa muy interesante sin Álvaro Delgado, pero con Chabela, que tiene sus propias opiniones, y Fabricio Mejía también. Bienvenidos. Volvemos. Regresamos aquí a Radicales. Le doy la bienvenida a Fabricio Mejía, quien va a estar en sustitución del señor Delgado, quien se toma unas vacaciones pues muy merecidas, dice él. Yo creo que no. No tan merecidas. Todo aquel que está de vacaciones cree que lo merece. Sí, claro. Y los que nos quedamos, pues no. Hoy se presentó el tercer paquete del gabinete de Claudia Sheinbaum. Yo veo pues las piezas íntimas, digamos, las que tenía que resolver ella desde el corazón incluso, pero me gustaría mucho empezar con Carlos para ver qué opina. Es el tercer programa en el que analizamos al gabinete. De los 3 nombramientos, o de las 3 tandas de nombramientos, creo que estamos ante el más político de los 3. Los primeros 2, habíamos dicho, son técnicos, también de mayor edad, por cierto. Esta tercera tanda reduce el promedio de edad de los miembros del gabinete. Lo repito nada más por si ustedes todavía no los vieron. Mario Delgado, que va a la Secretaría de Educación Pública. Ariadna Montiel, que se queda en la Secretaría del Bienestar. Omar García Harfuch, que pasa a la Secretaría de Seguridad. Y Rosa Isela Rodríguez, quizás el nombramiento que más se esperaba, viene a la Secretaría de Gobernación. De este grupo, insisto, me parece que es el más político de los 3. Y apunto una primera característica, a ver qué les parece. Es un grupo, con la excepción de Omar García Harfuch, que está compuesto por la burocracia de izquierda que se va a formar a principios del siglo XXI en la Ciudad de México. En el caso de Ariadna Montiel, es una joven militante del PRD. Tenía, digamos, el grupo de jóvenes del PRD ya en los primeros 2000, que crece en la burocracia del PRD, que luego está en Morena, que va tomando mucho profesionalismo, un carácter mucho más discreto que otros miembros del gabinete, muy eficaz, muy eficiente, desde mi punto de vista también muy honesto. Creo que es un acierto además que se quede en Bienestar, donde es muy importante que no haya curva de aprendizaje. Normalmente lo que suele pasar en los gobiernos es que los primeros meses se suele gastar muy mal. De hecho, hay un subejercicio presupuestario y eso en los programas sociales esperemos que no pase. Bueno, y eso normalmente afecta también la economía en su conjunto. La apuesta por Ariadna Montiel, como con la Secretaría de Hacienda, es que los programas fluyan igual que venían fluyendo antes y no haya, digamos, hay una descomposición. Pero más allá de ir uno por uno, lo que quiero decir es que es un gabinete más joven, es un gabinete que nace en la burocracia de la izquierda. Mario Delgado, que ahora vamos a hablar de él, pero es también alguien que empieza en los primeros 2000 ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bajo las órdenes de Marcelo Ebrard, que además sí tiene experiencia en educación. Él estuvo siendo secretario de Educación de la Ciudad de México un par de años con Marcelo Ebrard, y antes es el creador de Prepa Sí. Prepa Sí, que hoy es uno de los programas más importantes, ya no se llama así, pero de educación pública en la Ciudad de México. Y por último, Rosa Isela Rodríguez, que aunque viene del periodismo, es alguien que viene trabajando también en el obradorismo, cuando menos de hace 20, 25 años, y que también se forma y crece en muchos puestos de la Administración Pública Federal dentro de la izquierda. Entonces, es un poco la demostración de que la izquierda tiene cuadros políticos, técnicos muy solventes, que ahora están ante su gran prueba de fuego.
Insisto, Mario Delgado, Ariadna Montiel, Omar García Harfuch y Rosa Isela Rodríguez. Fabricio, bienvenido a Radicales, padrísimo tenerte a ti. Muchas gracias estar con ustedes. La perra Chabela ya me dijo qué es lo que tengo que opinar. No, lo que yo quería apuntar nada más era que el primer gabinete, el primer anuncio de gabinete, estaba más dirigido a los Estados Unidos, a lo que viene con los Estados Unidos, que es la revisión del Tratado de Libre Comercio en el 2026, que bueno, ya hay un proyecto incluso grande ya de revisión del tratado, lo de el maíz transgénico. Eso fue el primero, ¿no? El segundo, como dice, sí, efectivamente, mucho más técnico. Y este es el control político dentro del país. Me parece que, bueno, Omar García Harfuch ya estaba muy anunciado. Es más, no había ninguna alternativa a él para seguridad. El perfil de Rosa Isela Rodríguez me parece interesante. No es, digamos, una Secretaría de Gobernación negociadora, sino más bien con esta característica que tiene Rosa Isela, que ha tenido en todos los puestos que ha tenido, que es cumplir con las órdenes del presidente de la República, ¿no? No importa si es un tema como la frontera, como la seguridad pública, es decir, ella ha tenido varios puestos, varios encargos, como le llaman, y siempre ha cumplido estrictamente lo que le dice el presidente de la República. Me parece que ese es el perfil. Y del lado de Mario Delgado, efectivamente, lo que dices, Carlos, es interesante. Él fue el creador de Prepasí, tiene esa característica. Y me gustaría, digamos, dejar esta idea en la mesa, que es, Claudia Sheinbaum, lo que necesitaba al principio, digamos, antes de la campaña, era tener un espacio político propio. Y ella lo construyó mediante este acercamiento que hubo con Diálogos por la Transformación, que fue con una enorme cantidad de asociaciones, universidades, etcétera, de profesionistas. Y por otro lado, tomó a Morena, cosa que no había hecho López Obrador, como el otro pie, digamos, de su, digamos, base política para la presidencia. Y lo que sucedió fue que ella durante la precampaña y la campaña reorganizó Morena en todo el país para la elección, pero también para gobernar. Y me parece que es interesante cómo en este nuevo paquete del gabinete se ve ya, digamos, ese pie, que es el pie de Morena, el pie partidista, el pie de la eficacia, como en el caso, por ejemplo, de Ariadna Montiel, que efectivamente conoce perfectamente cómo se distribuyen los programas sociales, que, como dices, no puede fallar eso, no puedes entrar en marzo a ver cómo está el presupuesto, ¿no? Tienes que tener una continuidad. Y me parece que este gabinete es precisamente expresión de ese otro brazo, digamos, que no son los universitarios o los profesionistas, sino el partido. Bien, yo quiero hacer énfasis en algo que me parece que es lo identitario tanto de Morena como del primer gobierno emanado de Morena, que fue el de López Obrador, de lo cual ya Claudia Sheinbaum nos había dado un avance la semana pasada con el nombramiento de Luz Helena González en la Secretaría de Energía, y ahora con la ratificación de Ariadna Montiel en la Secretaría del Bienestar. Me parece que ahí está la rama identitaria de lo que significa Morena como movimiento y como partido gobernante. La gran raíz de Morena está ahí, en el soberanismo, en esta idea de defender la parte energética, no tanto, o no solo en sí misma, sino como un gesto de decir, la soberanía es primero.
Y ya como gobierno, la gran identidad de 2018 a 2024 fue la promoción del bienestar. Me parece que estos dos nombramientos, el de la semana pasada y lo resaltaría en esa vía porque creo que el mensaje es claro y es continuar en esto que ya mencionaba yo la semana pasada acerca de que Claudia Sheinbaum está tratando de dar un mensaje de continuidad con sello propio. Y no es poca cosa que Ariadna Montiel repita en la Secretaría de Bienestar. Es una manera, tanto en lo administrativo, como ya mencionaban Fabricio y Carlos, es una manera de darle continuidad a la eficiencia, continuidad a lo que ya se sabe cómo ha ido corriendo y darle alas para que continúe esa misma línea. Así que nos encontramos con una tercera ronda de gabinete que desde luego incluye esta parte más política, como ya la mencionaba Carlos, y que continúa en esa línea de mostrar una inercia de que se va a respetar lo que ya inició en 2018, pero con un sello propio. Me parece que la presencia de Omar García Harfuch ahí es otro signo en ese sentido. Hay una especie de ascenso a la eficiencia, tanto lo que pasó con Rosa Isela Rodríguez en la Secretaría de Seguridad, con lo que hizo Omar García Harfuch en la Ciudad de México, que han sido cuestiones que se han hecho desde gobiernos progresistas, gobiernos de izquierdas, que están tratando de dar el mensaje de que se puede combatir la inseguridad, se pueden combatir los grandes problemas de delincuencia que tiene este país por una vía que ha sido distinta a la que siempre se nos había mostrado como la única, que es esta línea de mano dura, castigo, guerra frontal contra grupos del crimen organizado. Me parece que los números tanto de García Harfuch como de Rosa Isela Rodríguez avalan ese tipo de trabajo. Entonces, pues creo que los dos mensajes son eso: la continuidad con sello propio que ya Claudia Sheinbaum ha estado marcando desde hace 2 semanas, y también esta idea de que ya hay una serie de burócratas, y lo digo sin menosprecio esta palabra, porque todo gobierno para funcionar requiere de burocracia. Es un error verla con desprecio, es lo más importante que hay en la política, la burocracia. Es uno de los saldos de la parte más ideologizada del neoliberalismo, la de pensar que burócrata es una especie de insulto, cuando en realidad pues son personas que como bienes públicos, ¿no? En la vida pública, exacto, están ejerciendo la parte de las instituciones públicas, y se trata de redignificar esa palabra. Entonces, me parece que hay este ascenso a los funcionarios que ya han hecho un buen trabajo, y Claudia Sheinbaum sigue con esta línea de continuidad con sello propio. Bueno, coincido en la mayoría de las observaciones que se han hecho. Sí veo un equipo muy íntimo. Aquí es un equipo muy de ella. Es un equipo muy de Claudia, con tareas muy concretas. Yo creo que lo que une a todos ellos sería la urgencia que ella ve en mantener la gobernanza, o sea, en atender la gobernanza. Seguridad es gobernanza. Bienestar es gobernanza. Bienestar es gobernanza. Educación. Gobernación, por definición, es gobernanza. O sea, ¿y quién más que Rosa Isela para hacerlo? Incluso CEP. No, claro que es gobernanza. Es gobernanza, o sea, los grupos que confrontaron de Salinas, es más, desde antes, los grupos que confrontaron realmente donde estaba la disidencia de verdad contra el neoliberalismo estaban en el magisterio. O sea, desde ahí se levantó muchas veces la protesta contra el neoliberalismo cuando todos los demás sectores estaban adormecidos. Y yo creo que ahí es muy claro que Claudia Sheinbaum tiene un interés de poner énfasis en la gobernanza y mete a su gente de toda la confianza a eso. También el tema de la negociación. Rosa Isela es ruda. Sí. Es ruda. Para quien no la conozca, yo diría, Rosa Isela y Claudia comparten ese gesto, que es una voz suave, de repente, muy tranquilas,
y mocos, ¿verdad? Cuando se necesita, tómala. Es algo que comparte también tanto Claudia como ella. Son dos personajes que tienen esa característica. Mano suave, más no suave, hasta que ya no se necesita la mano suave y se necesita actuar. Y creo que eso le garantiza a Rosa Isela a Claudia. Ahora, también es una parte donde el gabinete se convierte en un contrapeso a otros grupos políticos. No se nos olvide que Ariadna Montiel, en Bienestar, es denunciada por Marcelo Ebrard. Ella es la que es denunciada, señalada por Marcelo Ebrard. Sin pruebas. Sin pruebas, hasta el día de hoy sin pruebas, de que hay una secretaria que está, y luego después, formalmente, una diputada vinculada a Marcelo denuncia a Ariadna Montiel ante Morena. Y luego hasta Xóchitl, ¿no? Sí, ¿Se acuerdan de Xóchitl? Era la candidata de la oposición. Sí, nos acordamos porque creo que todavía sigue dando. Galvez. Sí, que sigue dando entrevistas, creo, ¿no? Sí, creo en que Twitter, es una Twitter. Que no sabe que ya terminó la campaña. No es la, Una especie de influencer. no es la conductora de Atípica, o esa es una. Ella no es. Creo que sí. Creo que estuvo en está en Atípica ahora. Bueno, son infiltrados de Moreno. El trabajo que hace Atípica es muy importante. La gobernanza de este país. Es muy bueno. Son cuadros de Rosa Isela. Ariadna Montiel, entonces, la podemos ubicar en un polo muy claro. Es muy cercana al presidente López Obrador, es muy cercana a Claudia, y la misma Rosa Isela ha manejado la versión de Bienestar, digamos, en gobiernos de izquierda, y en gobierno no tan de izquierda como el de Mancera. Ella fue la que manejó esos padrones, digamos, ¿no? Es algo que le interesa mucho a la izquierda, mantener, observar y mantener, porque pues sabe lo que significan. Hoy el presidente López Obrador decía, pues no se hagan güeyes, no se hagan bolas. O sea, claro que atender a los pobres significa tenerlos de tu lado. O sea, pues entonces, ¿de qué se trata un gobierno si no es voltear a ver a los que menos tienen? ¿De qué se trata un gobierno si no es atender a esos de abajo? Ahora resulta que atender a los de abajo y tener la recompensa de atender a los de abajo es un pecado. Pues no, es todo lo contrario. Es una compensación porque estás haciendo tu trabajo. Bueno, en ese sentido, Ariadna Montiel. Omar García Harfuch, no se nos olvide, él compite y gana en la capital mexicana, y a su vez es una especie de... Yo no lo vería tan así porque él no es muy politizado, digamos, pero como quiera, era el contrapeso de Clara, de un sector, y Clara, como sabemos, es muy cercana también a Marcelo. O sea, no hay coincidencias en todo esto, pero tampoco hay una intención deliberada de ponerlos ahí para que compitan, no. Es simplemente para garantizar ciertos contrapesos. Mario Delgado mismo es un tránsfuga del ebradismo o del marcelismo. Él es un tránsfuga. Al final tuvo Marcelo una confrontación directa con él. Y Rosa Isela, digamos, es la menos confrontada con ciertos núcleos al interior de la izquierda, pero tampoco se nos olvide que ella misma fue aspirante al puesto que tiene hoy Clara. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, también veo en la gobernanza el interés de Claudia de mantener también la gobernanza interna, digamos, de las tribus ordinarias, normales, ¿no? Es súper importante. Sí, mantenerla, ¿no? Le está dando cartera a alguien a quien le puede ella con toda confianza decir, hey, échame la mano allá, ¿no? Que es importante. Ahora, se abre aquí también un hueco que no tenemos que ignorar y que yo incluiría como en los mejores años del priismo, pero porque así tiene que ser, que lo hacía el PAN también, o sea, y lo hacía el PRI, que es Morena. Morena se abre como un espacio y que no es menor. No es menor. ¿Cuál es la señal que va a mandar Claudia con respecto a Morena? También va a ser importante. Dice Fabricio, con mucha razón, que el primer gabinete estaba pensado en Estados Unidos. Yo diría, ser un poco más preciso, en los mercados.
que los mercados pueden venir de Estados Unidos, pueden ser mexicanos, en el contexto de la discusión de la reforma electoral, ¿no? Del peso, del peso subiendo con respecto al dólar. Judicial. De la reforma judicial y, digamos, los problemas que hubo en torno a los equilibrios peso-dólar, que tampoco eran tantos problemas, pero sí esos desajustes que sí hubo en ese momento. Entonces fue un gabinete pensado en los mercados, y este es uno pensado en la gobernanza. Precisaría, tampoco me parece que sea tan íntimo. Sé que Mario Delgado y Claudia Sheinbaum no son tan íntimos, pero se necesitan. Hay una relación de interdependencia. Y algo tenía que pasar con Mario Delgado. Era una cuota política que había que cubrir, porque nos puede caer peor o nos puede caer mejor. A mí personalmente no me cae bien, es el que votó en favor de la reforma educativa mientras fue congresista. Yo iba a ser secretario de Educación, hay que decirlo como es. Es una persona que tiene muchísimas contradicciones también en sus posicionamientos políticos del pasado. Creo que ha sido muy pragmático. Creo que fue un gran dirigente político. Y le gusta que Maná, que tenía ¿no? que hacer. Ese video donde sale así rockeando es con Maná, algo así, ¿no? Además tiene muy malos gustos musicales, hay que decirlo. Ya quien a alguien que le guste Maná. Y Maná tiene muy malos gustos políticos. Exactamente. Es un poco triste esa faceta de Mario Delgado, pero bueno, nadie le va a regatear los triunfos políticos. Claro. Es verdad que tuvo una coyuntura política a su favor, pero también es verdad que también hizo algo, ¿no? Que Morena era un desastre hace 3 años, no que no lo siga haciendo en algún sentido, pero tuvimos, bueno, Morena tuvo 2 años, creo que 2 dirigentes, estuvo Jade Cole, Ramírez Cuellar. Fue un desastre Morena muchos años, y la verdad es que ahora está en un buen momento comparado con lo que se tenía antes. Pero sí, y es tan de gobernanza y son tan parecidos estos perfiles que casi cualquiera podría estar en otra cartera. Incluso se pensó que Mario podía estar en gobernación, se pensó que también Rosa Isela podría estar en educación. Entonces, si se trata de que la fontanería funcione, y a mucha gente le molesta a veces que exista la fontanería, pero hay un escritor que dice algo muy, muy importante o fundamental, es de qué está hecha la paz. La paz está hecha de mierda. Sin fontanería, sin el trabajo sucio que muchas veces sucede, digamos, debajo de la tierra, no hay posibilidades de generar paz. Entonces me parece que el trabajo de gobernanza, el trabajo de seguridad es muy importante. Hay preguntas abiertas. Una pregunta abierta es ¿qué pasará en Morena? Tú ya la esbozabas. Eso creo que va a ser la discusión de la próxima semana. ¿Quién va a dirigir Morena en el futuro? ¿Qué pasará con la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Es algo que es un poco más técnico, pero hoy la Secretaría de Seguridad prácticamente no tiene elementos. Es una secretaría que gestiona recursos, no es una secretaría que funcione realmente, porque los cuadros que antes estaban en la Policía Federal hoy están en Guardia Nacional y van a ir a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana es una secretaría muy débil. Desde mi punto de vista, lo que vamos a ver en las próximas semanas va a ser propuestas de reforma que no son constitucionales, pero que le van a dar mucho más poder a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la que tiene hoy. De otra manera, no se explica que Omar García Harfuch, que sí es íntima de ella, vaya a esa secretaría. Entonces yo creo que vamos a ver, hay cosas muy importantes, probablemente la creación de una agencia federal de investigación dentro de esa secretaría, y quizás algunas partes de la Guardia Nacional no vayan a ser transferidas a la Secretaría de la Defensa, sino que se queden en la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que tenga dientes, porque de otro modo no va a funcionar. Otras preguntas que tenía por acá es qué va a pasar en la Secretaría del Trabajo, qué va a pasar en Cultura, en Sedena, Semar y Turismo, que son todavía las carteras que ojalá el próximo jueves vayan a ser explicadas, ¿no? Bueno, es cuanto. ¿Y por qué hubo 4 y no 6? Porque faltan 5. Quiero pensar que para mantener digamos, la paridad de género, ella está pensando en tal vez 3 hombres y 2 mujeres, o al revés para el siguiente nombramiento. Faltan 5 carteras solamente, ¿no? Trabajo, Cultura, Semar, Sedena y Turismo. No hay una que se me ocurra que vaya a faltar. No sé. No sé por qué fue así, pero bueno, en todo caso, me parece que sí, hay 2 cosas de las cosas que dijeron Alejandro y Carlos que me parecen que habría que ampliar un poco. El asunto de Mario Delgado en educación, habiendo sido promotor de la reforma educativa, o al menos votante de la reforma educativa que perjudicó a los maestros,
va a tener, digamos, un primer y me parece que permanente, una permanente oposición de parte de la coordinadora, ¿no? Ya la rayuela de la jornada en unos días pasados ya traía eso, ¿no? No vayan a nombrar al que votó a favor de la reforma educativa, ¿no? Bueno, ahí está el nombramiento. Me parece que del lado, digamos, de esa parte que ha sido complicada de la negociación con la coordinadora, me parece que es importante ampliar un poco lo que decía Alejandro. Efectivamente, cuando vienen en el gobierno de Miguel de la Madrid una serie de... descubren, Fidel Velázquez y Arsenio Farell, que era el del trabajo, descubren que pueden convencer a los sindicatos de que ya no luchen por aumentos salariales, sino por mantener su empleo. Y entonces eso empieza con la requisa a Teléfonos de México y sigue con la acerera en Nuevo León y sigue durante todo el sexenio de Miguel de la Madrid. Descubren que esa es la fórmula secreta, digamos. Los sindicatos están conformes con conservar sus plazas de trabajo y no pedir aumentos de salario. Y ahí empieza el neoliberalismo, efectivamente. Y de veras los únicos que se levantan son los de la coordinadora. Y es, digamos, la confrontación con Miguel de la Madrid es brutal y sigue hasta la fecha. Con otras demandas ya, pero digamos que es un grupo no menor que abarca, digamos, el DF, el Estado de México, Oaxaca, Chiapas, que se moviliza y tiene una repercusión muy importante. Y que gana, o sea, que tiene triunfos morales, ¿sí? Que en este país son muy importantes porque son triunfos que abarcan hasta la administración. O sea, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, perdón, para hacer un agregado ahí, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es en sí mismo muy importante porque es en términos administrativos, digamos, ya se tomó la presidencia, pero es un triunfo moral. ¿Puedo entrar ahí rápido a esta discusión que me parece interesante? Fue justamente la coordinadora la que no le permite a Claudia tener el meeting de cierre de campaña en toda la explanada del Zócalo, sino solamente, digamos, en una tercera o cuarta parte del mismo. Creo que ya el apuntalar ahí a Mario Delgado apunta también a que va a haber ya un conflicto inicial. Estoy seguro que en las próximas horas vamos a ver el primer desplegado de la coordinadora pidiendo la renuncia de Mario Delgado. Y creo que puede, pero estamos advirtiendo ya el inicio de una relación conflictiva que no fue tanto con Andrés Manuel, porque Andrés Manuel mantuvo esa relación bastante... Andrés Manuel anuncia, cuando ya es precandidato, en el hemiciclo de Juárez, que retoma las demandas de los maestros de la coordinadora, y ahí se establece una alianza que muchos habíamos estado como insistiendo en que lo hiciera, que era indispensable. No sé, la verdad, la cosa fina del momento en que Andrés lo decidió, porque teníamos meses, digamos, presionando, y de pronto en ese acto, que fue 2015 me parece, él anuncia que retoma todas las demandas de la coordinadora, y entonces se crea como una alianza política, ¿no? con la coordinadora, y después con el sindicato, pues sí, digamos, es un sindicato como estos que describía yo de Miguel de la Madrid, pero que, pues bueno, tiene más de 1 millón de afiliados y que tienen una presencia política importante en todo el país. Entonces, sí, va a haber un conflicto seguramente con la coordinadora, y vamos a ver cómo lo define Claudia, porque finalmente Claudia, uno de los proyectos, incluso su sustancia, digamos, su esencia, ha sido el asunto de decir: yo estoy a favor de la educación gratuita, yo soy universitaria, yo luché en el CEU en el 87, yo hice la huelga de la UNAM, etcétera. Vamos a ver con este nombramiento de Mario Delgado cómo se acomodan esas fichas, ¿no?
Bien, bueno, solo una aclaración a lo que había dicho hace rato con los malos gustos de políticos de Maná. No me refería a Mario Delgado en sí, sino a que Maná fue persistente soporte de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Sí, claro. Entonces, así como que de estos rockeros rebeldes no les veo mucha talla. Sí. Entonces, nomás era para... Te los encontrabas en casa de Raúl Padilla, que en paz descansé. Sí. En las ferias de Guadalajara, ahí estaban muy invitados. Claro. Sí. Chafas. Muy bien. Sí, bueno, creo que musicalmente podríamos dedicar otro programa de radicales, música y política. Y bueno, solo lo decía por eso. Pero ya que está la lupa sobre Mario Delgado, pues me parece que es esperable esta reacción. Con todo y esta actitud de apertura de López Obrador, la coordinadora ha sido una voz crítica, una voz pues irreverente siempre, y me parece que está bien. Si algún sector ha sido combativo en todos estos años, es el de estos maestros. Hoy veía, perdón, que Juárez, el del sindicato de telefonistas, va a cumplir 50 años al frente de Hernández Juárez. Se religió o se va a regir esta semana, entonces como el contraste es brutal, ¿no? Un sindicato charro, como los que describía Fabricio. A uno que tiene una actividad política que exige a lo de afuera lo que ellos hacen hacia adentro. Me parece que los maestros y los electricistas han sido en estos últimos años sindicatos que han tenido esa combatividad tan fuerte, y es normal, es esperable y es legítimo que mantengan esa línea que creo yo la entrada de Mario Delgado a la SEP pues va a significar esta tensión, que es una tensión legítima. Digo, la historia no se borra de un plumazo. Mario Delgado podría decir que hoy tiene la oportunidad de reivindicarse y de transitar una línea que incluya todo eso que aquella reforma educativa no incluyó. Creo que si algo se ha visto de 2018 para acá es dar esa oportunidad a otros de reivindicarse. Yo no sé si en la historia Bartlett vaya a pasar en esa circunstancia. Sí, definitivamente. De haber sido un secretario de Gobernación con muchas contraluces a ser un defensor férreo de la soberanía nacional, no desde 2018, sino desde 1999, cuando él fue el único priista que se opuso a una reforma de Zedillo. Después fue el principal impulsor con Cuauhtémoc Cárdenas, es algo que siempre se ha omitido. Con Cuauhtémoc Cárdenas, Bartlett fue el gran opositor a la reforma eléctrica de Vicente Fox en 2003. Ellos dos encabezaron la marcha, siendo senador uno del de PRI. los poquitos. Sí, así es. Y la ley Televisa, etc. Entonces, me parece que Mario Delgado tiene una posición muy complicada, porque la Secretaría de Educación Pública también es una prioridad de Claudia Sheinbaum por su militancia histórica, por su origen político, por su trayectoria profesional. Incluso se trata de una científica renombrada. Entonces, pues ahí hay que poner mucha atención, porque hay mucho en juego y va a haber voces muy legítimas que van a exigir y que van a oponerse incluso a lo que pueda pasar con Mario Delgado. Y bueno, la Secretaría de Seguridad Pública, me parece que también hay algo que todavía no se acaba de explorar del todo, que es la desaparición de la Policía Federal y cómo se ha tratado de procesar eso. Yo creo que fue un gran acierto haber desaparecido la Policía Federal. Es algo que no se ha, creo, analizado del todo en este sexenio, porque cuando López Obrador toma esa decisión, todavía no ocurría la detención de García Luna. Entonces me parece que ahí había ya un mensaje claro de que el aparato, uno de los principales aparatos encargados de la seguridad pública, no solo no está haciendo bien su trabajo, sino que su cúpula está absolutamente trabajando para cárteles, para la inseguridad pública. Entonces han tenido que ir con estos altibajos. Bueno, Carlos es el experto en esta materia. Me parece que él ya ha en otros espacios dado claves para entenderla, pero yo sí quiero siempre poner
ese dedo en el renglón, porque yo creo que todavía no llegamos a dimensionar el gran daño que significaba la Policía Federal. No solo por esa ineficiencia, no solo porque su dirigencia era absolutamente corrompida y además era usada como una especie de grupo de choque para ciertos intereses políticos. Hoy que de nuevo está en boga la señora Isabel Miranda de Wallace, hay que decirlo hasta el cansancio. Ella ilegalmente tenía un grupo de choque de policías federales para hacer y deshacer vidas. Entonces, creo que García Harfuch es una especie de síntesis de las tomas de decisiones que se han hecho de 2018 para acá desde gobiernos de izquierdas a nivel federal y a nivel Ciudad de México. Bueno, vamos a trabajar con lo que hay, con lo que se tiene y con quien ha dado muestras de dar cierta eficiencia sin caer en esas viejas trampas. Yo creo que va a ser una cuestión muy difícil la que va a tener Mario Delgado enfrente y la que va a tener García Harfuch enfrente, y la apuesta es a, sí, tener a alguien ahí que sea confiable para la presidenta, pero también alguien que tiene que revisar estas cañerías del poder, como decía Carlos. Me está copiando mis apuntes. Que si ustedes vieran aquí los apuntes... Está copiando mis apuntes. Tiene mejor letra, Carlos, pero... Sí. Sin duda. Hay que admirar a Porque Fabricio y Héctor como lo hacen sin... Alguien ya nos regañó en algún momento, dijo, no puede ser posible que Alejandro le esté copiando porque sigue haciendo como que copiaba ya. Bueno, copiando. Me gusta mucho el planteamiento que hace Héctor Alejandro en la intervención, no esta, sino la anterior, sobre el tema de los funcionarios y cómo el neoliberalismo sí fue muy castigador, digamos, en la figura de lo público, de todo lo público, ¿no? No solamente el gobierno era un mal administrador de empresas, sino que también generaba funcionarios corruptos y eran oleadas de pura gente corrupta. Es cierto que se generaron, pero no tenía que ver necesariamente con la idea de un Estado robusto, sino porque eran gobiernos muy corruptos. O sea, punto, ¿no? No con esta idea de que el Estado robusto pues pueda ser corrupto. Y se explica mucho esta idea, sin tratar de meterme demasiado, en las responsabilidades de cada quien, de lo público y de lo privado. O sea, hoy mismo el presidente hablaba sobre el tema de CFE, que ahora va a tener otras atribuciones, etcétera, y decía el presidente López Obrador, pues sí, no hay... Wi-Fi en los pueblos porque no le importa a las empresas, punto. Y eso sí es responsabilidad del Estado. Hay muchas empresas del Estado que tienen que ser a fondo perdido porque no hay de otra, porque no pueden competir en términos parecidos, similares a los privados. Simplemente tienen vocaciones muy distintas. Uno responder al dinero que necesitan los inversionistas y otros responder a las necesidades que tienen poblaciones que no generan ese dinero. Punto. En ese mismo sentido, hay áreas, creo yo, de oportunidad para Claudia Sheinbaum, donde todavía estamos por ver cómo se va a solucionar. Esto me lleva a los pendientes, digamos. Hay, creo yo, una parrilla de personas, individuos mexicanos de primer nivel, hechos, armados, ya dentro de la izquierda. Pienso, voy a poner un ejemplo, Luisa María Alcalde. ¿Dónde va a quedar Luisa María Alcalde? Es alguien hecho dentro de la izquierda, fue más el rostro de Morena en una de las campañas, fue aquel, no se acordarán, aquel paneo que hace que la vuelve a ella foco. Y Berta, su hermana. Y Berta, su hermana, y bueno, hay ahí creo que un grupo de individuos que están hechos dentro de la izquierda, que va a ser muy interesante saber cómo va a resolver Claudia con ellos. Y hay otra segunda parrilla de subsecretarios, de directores de área que son ya formación directa de izquierda, y pienso, por ejemplo, en Gabriel Llorio como un ejemplo para mostrarlo. Es un subsecretario de Hacienda que era un analista con el presidente López Obrador cuando era el presidente López Obrador jefe de gobierno, o sea, era un chavalo de 23, 25 años trabajando directamente muy cercano al presidente, haciendo análisis, ¿no? Sí, que de hecho ahora que estuve en el Chamuco
pues tuiteó Gabriel Llorio, cuando era yo niño compraba el chamuco. El chamuco, cuando era niño. O sea, bueno, pero te dice muchas cosas. O sea, De la edad del cisgón, nos dice muchas cosas de lo viejo que está. Es correcto, también te dice muchas cosas de la edad de Hernández, por ejemplo, ¿no? Pero ahí pongo a Gabriel Llorio como ese mismo ejemplo de que hay otra parrilla, una segunda parrilla que va a ser muy interesante, que no se... Antes brincaban, había una puerta giratoria y no había bronca porque brincaban al sector privado sin ningún problema. Estos, menospreciados justamente por el neoliberalismo, brincaban al sector privado y entonces se convertían en los operadores del sector privado, siempre a costa del mexicano, porque los mexicanos armamos esa gente. O sea, la educación de Gabriel Llorio nos cuesta también a nosotros. ¿Le cuesta a Gabriel Llorio? Sí, pero le cuesta también al mexicano, porque al final pues es el ensayo y el error lo asumimos nosotros. Entonces, gente que no puedes dejar ir. Al mismo tiempo veo dos carteras que son importantes y un satélite que tiene que resolver Claudia. Uno, pienso en cultura. Yo creo que está bien lo que hizo el presidente López Obrador, pero se resolvió, pudo ser más ambicioso. Todo el movimiento, por ejemplo, el movimiento muralista mexicano, todo el vasconcelismo, todos los movimientos arquitectónicos del siglo XX en México, todos los movimientos literarios que se dieron en el siglo XX, todos tuvieron una presencia muy importante de Estado. Fueron respuestas de Estado para dar una cierta cohesión y ciertas congruencias, ciertas estéticas, incluso literarias, que le convienen al país, sin influir en los contenidos, pero sí influir en corrientes. Pienso en el vasconcelismo. ¿Dónde nace el vasconcelismo? O sea, dentro del Estado, lo que sea que haya sido el vasconcelismo, pero el impulso de llevar la educación a los pueblos, estas cruzadas de, no importa que un libro se quede como pata de mesa, pero para compensar una pata corta en una mesa, pero que sea un libro que mejor que un ladrillo, ¿no? Y todos esos impulsos han venido desde el Estado. El neoliberalismo intentó hacer parecer que era mejor que el Estado no se involucrara en muchas cosas, solamente por razones hipócritas, porque el Estado estaba detrás de Enrique Krause, el Estado estaba detrás de los grupos nexos y los grupos letras libres. Ahí había más presencia que nunca del Estado, pero claro, en la idea pública era: el Estado no se debe meter en los núcleos intelectuales, sino darles libertad. Sí, darles dinero es lo que sucedía, ¿no? Entonces, yo creo que sí, cultura puede ser un poco más ambicioso. Va a ser muy interesante cómo lo resuelve Claudia, pero tiene que, yo creo, ya marcar una especie, no quiero decir estética, pero a lo mejor me equivoco, pero sí debe haber ya un impulso muy concreto. ¿Qué fue la 4T? Nos preguntarán dentro de 50 años. Un gran movimiento de cineastas. ¿Está bien? Bueno, ¿se vale? Digo, en algún momento, en algún corte que haces tú. Hoy en donde dirías que está la impronta de la 4T es muy interesante la pregunta. También se le pregunta a Fabricio que está más allá. Se sale de la cultura, diría yo, y se mete más en el Fondo de Cultura Económica, donde sí hay una impronta. Sí, claro. O sea, lo que sucedió fue que, digamos, ellos dijeron, bueno, no vamos a quitar las becas a los creadores, pero vamos a utilizar todos esos recursos que se utilizan normalmente hubo excesos terribles en los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña, diciendo que era cultura. Por ejemplo, la compra en tiempos de Consuelo Sáizar de una iglesia en Venecia para tener un pabellón de México en la Bienal, cuando pues podías poner un pabellón normal como los que ponen todos los países. Aquí se compró esto. Fue un escándalo porque entonces dijeron, bueno, que vayan las restauradoras de Lina a restaurar la iglesia, y las restauradoras de Lina dijeron, no tenemos ninguna experiencia en vitrales del siglo XII, ¿no? Es decir, aquí son pirámides, allá son del siglo XVI, ¿no? Entonces, bueno, hubo excesos de ese tipo. Bueno, todo ese recurso se utilizó
en las zonas más violentas del país para hacer esto que se llamaban los semilleros, ¿no? Y que realmente yo fui varias veces a los ensayos generales de esto que se presentaba después en el auditorio, era muy conmovedor ver a los niños, ¿no? Tocando instrumentos, siendo parte de una orquesta, siendo parte de un por ejemplo, también de un grupo de cine documental en Veracruz, que, por ejemplo, los niños decidieron hacer el problema de que la gente tiraba basura en la noche, etcétera. Hubo experiencias muy buenas, pero efectivamente no va al centro, digamos, de las bellas artes, sino que va a la cultura como un derecho. Esa es la está muy bien. Que a mí me pareció muy bien, porque además está muy bien. Descobijó a estos grupos, Nexos, Letras Libres, la UNAM, ¿no? Incluso se trabajó en espacios públicos, o sea, lo tengo muy claro, esa parte está muy clara. Por medio, por ejemplo, de ¿qué hizo Meyer? Exacto. Por ejemplo, Meyer Falcón. Pues Meyer Falcón lo que realmente hizo fue una parte de eso, de ese incorporar, digamos, en los espacios públicos a la vida de los pueblos, de las comunidades. Yo lo que creo es que se puede ir mucho más lejos. Sí, lo de Meyer Falcón yo le pondría como derecho a la belleza, digamos. Sí, ¿no? mira. Si no tiene por qué ser... Pero además que eran efectivos A ver, los mercados que se hicieron. Pongo un ejemplo. ¿Se nos siguen gustando los IMSS, los seguros sociales? Claro. Nos sigue gustando el logotipo del IMSS. Claro, es un gran logo. Hermoso el logotipo. O sea, nos sigue gustando la estética de los edificios del IMSS de un periodo largo. Claro que nos sigue gustando y nos representa. Al mismo tiempo que representa un periodo que es penoso, que es el PRI. Sí, pero todavía hoy va a muchas comunidades de este país y ahí están todavía ahí están todavía las clínicas, ahí está todavía la presencia del IMSS. Y mientras en el panismo no se construyó absolutamente nada, ¿no? El gobierno servía, oye, no creo estar exagerando, para robar, y de ahí los puestos tan altos y los salarios tan altos que hubo en ese momento. Sobre cultura, por cierto, interesante, y seguridad, que fueron los únicos dos sectores donde los diálogos por la transformación no tuvieron al final un plan integral. Porque entiendo que hubo muchos problemas en la parte de cultura entre Susana Harp, Curiel y los grupos, digamos, que están peleándose por esa secretaría. Y en el caso de seguridad, porque Omar García Harfuch prácticamente tomó esa agenda, era claro que él iba a ser el secretario, y si se fijan, no hubo un solo foro sobre seguridad durante los 4 o 5 meses de los diálogos por la transformación, porque se entendía que había pocas cosas que discutir ahí. Pero yo sí quiero romper una lanza en favor de Omar y de la decisión de mantenerlo. En la administración pasada, una de las cosas que más me dolieron, bueno, de esta administración que concluye, que más me dolieron, es que gente que pueden ser buenos administradores, pero que desde mi punto de vista no eran especialistas, eran más bien políticos: Leonel Cota, Arturo Durazo, Pablo Gómez, Verdeja, el de Coahuila, sí. Tuvieron puestos muy importantes en la UIF, en la subsecretaría, en la propia secretaría, y la verdad es que hubo un trabajo muy malo al final del día. Cuando uno vea lo que se hizo desde esa secretaría en términos de seguridad, lo cierto es que no hay buenos resultados desde ahí, hasta que llegó Rosa Isela a poner un poco de más orden. Es correcto. Pero Durazo fue un fiasco, punto. No, y además, a mí eso por razones políticas, que se haya ido una tarea fundamental. Oye, es el principal problema que tiene hoy México, el problema de la seguridad. ¿Cómo es posible que eres el secretario de Seguridad Pública, te vas para ser gobernador, y después de él, Mejía Verdeja también deja la subsecretaría por irse a pelear a Coahuila, por a perder y además a dividir? Y yo pensaba eso, los veía y decía, no puede ser que la Cuarta Transformación haya hecho estos cuadros. Qué bueno que se fue, y qué bueno que además me parece que no queda como diputado, porque compitió todavía después del desastre que hizo el año pasado. ¿Se acuerdan ustedes con el PT y tal? Todavía intentó ser diputado por parte del movimiento. A mí me daba mucha vergüenza su casa. Pero con Omar García Harfuch, luego también, insisto, rompo una lanza por ellos, porque viene un grupo de especialistas que yo considero muy honestos: Pablo Vázquez, el que es hoy secretario de Seguridad de la Ciudad de México, que es un tipo de primera; Marcela Figueroa, que hoy es subsecretaria de Seguridad Pública acá, una mujer de primerísima, que ojalá acompañen a Omar en esto, y que también son estos
cuadros que vienen, que son forjados en la Cuarta Transformación y que quizás no están en la primera línea. Bueno, Pablo Vázquez ya es secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, pero que yo creo que si esta administración es exitosa, va a pasar porque esta cartera sea exitosa. Y hoy escribí, entre otras cosas, también que para que esto sea exitoso, y también lo voy a decir aquí en público, el fiscal general de la República tiene que irse. Porque no hay solución al problema de la seguridad pública si no están trabajando de forma conjunta las fiscalías y la Fiscalía General de la República con la policía. No puede haber, es más, voy más, yo creo que es un error fundamental del neoliberalismo haber creado esta ficción de la autonomía de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República tiene que estar lado a lado de la Presidencia de la República, porque la política criminal se hace desde la Presidencia de la República y tiene que empapar a las policías y tiene que empapar también al trabajo del fiscal. Entonces, bueno, eso creo que es muy importante la noticia. Hay que estar muy pendientes qué va a pasar con esa secretaría, qué facultades se le van a dar, porque si no se le da ninguna, la verdad es que Omar García Harfuch va a estar destinado al ostracismo. No creo que ese sea el plan que tiene la jefa de gobierno. Y por último, la presidenta de México. En 2018, en ese ejercicio que llevamos haciendo ya 3 semanas, hemos comparado cómo fue la transición con el 18, 24 y 18. Y vuelvo a la idea inicial, creo que ya vamos a ir un poco cerrando el programa, pero la idea inicial era esta, que en 2018 fallaron muchas cosas porque la curva de aprendizaje fue alta. Precisamente porque veníamos del gobierno de Peña Nieto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y fallaron muchas cosas. Falló bienestar, lo que hoy es bienestar, falló Hacienda, se gastó menos. Todo el primer año, de hecho, el punto porcentual se pierde hasta un punto porcentual de crecimiento justamente porque no se gasta bien. Salud, claramente, porque no hubo continuidad entre los programas de salud, educación, etcétera, ¿no? Yo creo que esto sí no va a pasar esto. Y no va a pasar no solamente porque Claudia y Andrés estén en el mismo movimiento, sino porque eso también hay que tejerlo, hay que articularlo. Y eso se está articulando con las decisiones en el gabinete. Y un último apunte al margen, es que la Secretaría de Educación Pública cada vez es más, sobre todo ahora que se ha creado la nueva Secretaría del CONACYT, cada vez es más una mini Secretaría de Gobernación, cuyas responsabilidades están en realmente de gobernanza con los sindicatos, con los padres de familia, con los propios maestros. Entonces, creo que en ese sentido es un acierto que esté Mario Delgado ahí. Creo que es alguien que tiene suficiente experiencia en gobernar, y gobernar también supone arreglar conflictos y arreglar disputas, y es un cambio importante frente a lo que veníamos viendo con 2 secretarias de Educación Pública con perfiles más bien bajos, ¿no? Delfina ya pensando en la Secretaría en el Estado de México, y la actual secretaría que no ha dado tampoco mucha nota, y de hecho antes con Moctezuma Barragán, que también estaba pensando en cómo se iba a ir a jubilarse a los Estados Unidos. Entonces yo creo que va a tener un nuevo protagonismo en la Secretaría de Educación a través de Mario Delgado, y ahí sí veo yo, digamos, una diferencia frente a lo que estábamos viendo en el último periodo. Sí, en fin, la tarea de Mario Delgado va a tener que ser esto que ha propuesto Claudia Sheinbaum, de crear un montón de universidades, de poder establecer en la educación media pues por lo menos un sistema unitario, ¿no? Porque ahorita tenemos técnicas ¿no? de distintos tipos en la media, y poder garantizar ese vínculo que hay entre la educación básica y la superior. Me parece que ese va a ser una de las tareas de Mario Delgado, y efectivamente los conflictos sindicales, porque finalmente lo que tienes con la red de educación pública en México es tu entrada a las comunidades, ¿no? Esa es la entrada a las comunidades con los comités de padres de familia que ahora tienen presupuesto, de la escuela es mía, la de la escuela es tuya, no mía. Eso me parece que va a ser interesante. Y me parece, me asombró de hecho lo que dijiste, que no hubo mesas de seguridad en diálogos por la transformación. No me había fijado en eso. Me parece interesante que tengan tan claro lo que se va a hacer, que no necesitaron discutirlo, ¿no? O al revés. Al contrario de cultura, que supongo que hay tanto que no se pueden poner de acuerdo, porque también ahí, digamos, lo que sucedió en este sexenio con cultura al inicio, cuando acababa de entrar Alejandra Frausto, que Mario Velatín era el encargado de las becas, bueno, de pronto se dieron cuenta de que pues, había muchísimos grupos pues clientelares tal cual, que reclamaban su dinero, y ¿no?
y es un poco inmanejable para alguien como Mario Bellatín, que se dedica a hacer libros, ¿no? Muy bonitos. Sí. Y bien escrito, sí. Déjame permíteme, agrego muy rápido. Con mucha honestidad diría que no sé qué tan cerca esté, me imagino que mucho, Susana Harp de Claudia. Me preocuparía que la tendencia fuera esa. Susana Harp hace muy bien todo lo que hizo también su padre, lo hizo muy bien. O sea, en Oaxaca, digamos que hay una impronta muy poderosa de los Harp, y Oaxaca tiene por un lado la parte del maestro Toledo y por el otro lado la parte de Harp. No se nos olvide que, sin embargo, es también la presencia de lo privado poderosamente en lo público. ¿Cómo hace Harp para tener una presencia tan poderosa en Oaxaca? Primero, haciendo dinero. ¿Y cómo es que hace dinero Alfredo Harp Pelú? Bueno, no se nos olvide que él es uno de los beneficiarios, junto con Roberto Hernández, de la condonación más grande de impuestos que se ha hecho en toda la historia, que es cuando venden Banamex a Citicorp. Y ella ni modo, pues, esa es la realidad, pues, ¿no? Alfredo Harp Pelú tiene mucho dinero, ha sido un gran mecenas, claro, con dinero público, que se le condonó en su momento a él y a Roberto. Y Harp es una potencial candidata, como ya fue, al gobierno de Oaxaca. Sí, claro. Bueno, mira, ahí todavía si lo sometes a votación, yo creo que gana. Es probable que ella gane y se vale, pues, que tampoco está privado. Pero en términos de cultura, digamos, el modelo Harp, no estoy tan convencido de que sea un modelo separado del concepto del neoliberalismo. No me lo quería dejar ir. No, sin duda no. Son las fundaciones. Híjole, sí. Y las donaciones, ¿no? Entro al Museo Nacional y el béisbol. Entro al Museo al Munal y me duele en el hígado tener que ver a Roberto Hernández en letras de oro como el principal patrono. Espérame, con dinero público. Sí, y es muy importante mencionarlo porque creo que Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Cultura e incluso la Secretaría de CONACYT son parte fundamental de esta política que se llama de abrazos y no balazos, que tanto se ha maldicho de ella durante todo este sexenio, con mala fe, desde luego, por aquellos que pretenden no entenderla. Y creen que literalmente se trata de abrazar delincuentes, cuando en realidad, sí, bueno, ¿Te acuerdas que al principio decían saludó a la mamá de Chapo? Luego ya la había abrazado. Abrazando, sí. Y luego en ese viaje había recibido maletas de dinero. Y luego después vivía con ella, ¿no? Iban a Diraguato como... y Felipe no tanto, pues, pero sí como uno de los hijos, ¿no? Sí, y Felipe Calderón inventó que ahí en esa comitiva estaba también el hermano del Chapo Guzmán. Sí. Cuando en realidad era un médico del IMSS de la zona. Grosería tras grosería. Bueno, falsedad, todo lo que destila ese sujeto. ¿Cómo se terminó el 2 de junio todo eso? Ah, sí, claro. Porque... O sea, todas esas acusaciones del narcopresidente, cuando dejó de fluir el dinero de los votos argentinos, se acabó todo ese cuento. Sí, la derecha mexicana es digital, o bueno, es de cloaca digital antes que ideológica, y pues por eso está tan acorralada políticamente en este momento. Pero creo que es muy importante enfatizar esta parte, porque esta política de abrazos no balazos significa abrir estas oportunidades de horizonte de futuro a aquellos que solamente veían eso en la riqueza rápida y vida rápida que ofrece el crimen organizado. Entonces, ahora que está este proyecto donde Claudia Sheinbaum pretende enfatizar la creación de universidades, la creación de estos espacios de cultura, de arte, oportunidades para jóvenes, me parece que debe haber ahí esa pinza. La lucha contra el crimen, la lucha contra la inseguridad es algo que no se limita a lo policíaco, a la inteligencia, aunque sea muy importante ponderar la inteligencia por encima del castigo en sí, pues me parece que todo tiene que ir en esta entidad integral
Hay signos de que se quiere hacer eso, pero pues me parece que más que signos necesitamos que muy pronto haya resultados, haya indicios de que se va en el sentido correcto, que se aproveche esta ola de 2018 a 2024 que fue, a ver, vamos a sacar a la gente de la pobreza la más que podamos. Y que ahora, bueno, ¿qué significa el segundo piso de la transformación? Pues bueno, ¿qué hacemos con esa gente que salió de la pobreza? ¿Qué hacemos? Pues que haya también generación de oportunidades, de abrir el horizonte, de ver que hay otras alternativas para los jóvenes, y pues solamente de ese modo me parece que se puede garantizar que este abrazo social que es la protección y la creación de un estado de bienestar pueda consolidarse. Entonces es interesante que se haya dado en pinza el día de hoy esta tercera tanda del gabinete, donde están seguridad pública y educación pública, porque me parece que esta es la clave para entender esto que significa abrazos y no balazos. Sí, muy bien agarrado, porque pues sí, en efecto, son las dos pinzas. Operaría, digamos, así sería lo ideal, ¿no? Que operaran de la mano. Muy bien visto, muy bien visto. Bueno, pues me da mucho gusto estar en una mesa con gente tan documentada, inteligente. Gracias, Fabricio, gracias Carlos, Héctor, Alejandro, muchísimas gracias, y gracias sobre todo a usted, y pues nos vemos pronto. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, misma hora, ¿no? Vamos a volver a grabar después de la siguiente. Gracias. Gracias. Hasta luego.